Bueno, pues bienvenidos a este workshop que se llama Repensando el futuro, rediseña el presente para cambiar el futuro. Hola, Ahí es maestra. nada. Y Están que tratando de utiliza resolver técnicamente esto, de repente se Guillermo, nos repasó. ¿tenéis el audio? Perfecto, gracias. Bueno, para un reto tan ambicioso como es este de cambiar el futuro, os voy a presentar una herramienta que utilizamos los diseñadores para resolver problemas y para diseñar. A lo mejor muchos de vosotros ya la conocéis, se llama Design Thinking, ¿no? Es pensamiento de diseño. Voy a tratar de ser bastante breve, aunque vais a ver que es larga, porque es una metodología que es muy sencilla de explicar. Lo un poquito más complicado es ponerla en práctica, ¿no? Entonces, os quiero contar un poco todos los entresijos, porque es con la que vais a trabajar para resolver vuestros retos. Primero os voy a contar qué es, cómo funciona, en qué se basa la metodología, qué herramientas tiene, porque no deja de ser como una caja de herramientas en la que yo puedo utilizar un montón de herramientas y técnicas diferentes, ¿vale? Voy a contar algunas para que tengáis útiles para resolver los problemas, y después cómo hay que preparar el equipo y cómo hay que preparar esta dinámica para poder enfrentarnos a cualquier reto. Bien, pues empecemos con ¿qué es el Design Thinking? Bueno, lo primero es deciros que es una metodología centrada en el usuario. ¿Qué quiere decir esto? Pues que es una metodología que se fija en las necesidades del usuario para intentar resolverlas. No plantea a priori soluciones, sino que plantea soluciones a medida. Y para eso se fija mucho en quién va a utilizar, si es un producto, ese producto, qué servicios se necesitan, cuál es el problema que tiene la gente para poder darle solución, ¿no? Y ese fijarse en el usuario lo hace desde el principio, desde el minuto cero, para detectar qué le pasa, hasta el minuto final, cuando ya ha sacado un producto o servicio al mercado y necesita el usuario para testar si ha salido bien o no y qué es lo que tiene que evolucionar. Y le pregunta en todo momento. Vale, la segunda cosa importante de esta metodología es que, bueno, este gráfico lo encontraréis en muchos sitios, y es que es un gráfico que la define perfectamente. Es una metodología que se utiliza especialmente para resolver problemas complejos, ¿vale? Y que funciona muy bien para desenmarañar esos problemas y dar una solución única. Es como si tuviésemos una ecuación con muchas incógnitas a la vez, ¿no? Muchas veces nos pasa que no sabemos por dónde, cuando hay un problema muy complejo, no sabemos por dónde abordarlo, porque hay tantas incógnitas que nos es muy difícil. Esta metodología lo que ayuda es a ir resolviendo parcialmente esas incógnitas para ir desentrañando ese problema y alinear todas las soluciones para llegar a una solución única al final, que esté relacionada, que dé solución, valga la redundancia, a ese problema que hemos detectado. Además, es una metodología que da soluciones, tiene como resultado soluciones que son deseables, viables y factibles. Esto es muy importante. Deseables porque, como os he dicho, reflejan los problemas que se detectan. Viables porque responden a una estrategia, a unos objetivos, están alineados con ellos, son estratégicamente viables. Y son factibles porque tecnológicamente y técnicamente tienen que poderse hacer. Si yo doy solución a un problema y me invento, pues no lo sé, una bicicleta voladora, puede ser muy buena solución, pero si técnicamente no lo puedo hacer, pues no me soluciona nada, ¿vale?
Entonces, esto lo que hace es aterrizar las ideas para que las podamos construir. Otra característica es que alterna fases de pensamiento divergente con fases de pensamiento convergente. Seguro que habéis oído hablar de la lluvia de ideas. Bueno, pues la lluvia de ideas es un pensamiento divergente. Se trata de poner sobre la mesa todo lo que se nos ocurra. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros tenemos muchísimas ideas, la segunda parte que nos cuesta mucho es converger, es decidir con qué ideas me quedo y cuáles descarto, y tener un criterio válido para hacer esa decisión. Es más, hacerla de una manera eficiente y en poco tiempo, no estar 2 años dándole vueltas a una idea. Aquí introduzco que es una metodología de las que se llaman metodologías ágiles, porque tiene la bondad de que da soluciones a problemas en muy poquito tiempo, de una manera colaborativa, como ya veremos, ¿vale? Bueno, se podría decir que los padres de esta metodología son estos dos señores, Tim Brown y David Kelly. Si queréis saber más de ellos, podéis entrar en esta web, que es la de su empresa, una consultora que se llama IDEO, que ya veréis, si investigáis un poquito ahí, el potencial que tiene esta metodología, que no se aplica solo a diseño, sino que con el tiempo se ha extendido a otros muchos campos como la sanidad, las instituciones públicas, la educación, etc. Hay una charla muy interesante, una charla TED de Tim Brown, que insta a los diseñadores a pensar en grande, think big, y precisamente plantea un reto como el que os vamos a plantear hoy aquí, ¿no? Bueno, ¿por qué no? Si esta metodología funciona tan bien, ¿por qué no la utilizamos para arreglar los grandes problemas del mundo, ¿no? Pero vale, ¿cómo funciona? Bueno, pues lo primero es deciros que es una metodología que tiene en cuenta la empatía. Yo, para conocer al usuario, necesito entender cómo es, qué necesidades tiene, qué deseos y qué circunstancias tiene alrededor, porque si no, no lo voy a entender. La segunda característica es que se trabaja en equipo, se trabaja colaborativamente y hace uso de la inteligencia colectiva, ¿vale? 1 más 1 no son 2, son mucho más que 2. La tercera característica, que es muy importante y que os la tenéis que apuntar, es que genera prototipos, que no es una metodología dirigida a la acción. No es una metodología solamente que nos invite a la reflexión, sino que obliga a generar y a aterrizar esas ideas, a prototiparlas y a generar cosas físicas, aterrizarlas, ¿vale? De manera que es mucho más fácil, por un lado, que nuestros usuarios y nuestros clientes la entiendan, y por otro lado, detectar fallos. Las dos últimas características tienen mucho que ver. Alexia, apaga el micro, porfa, que te oigo. Que te oigo más a ti que a mí. Gracias. Perdón. Nada. Vale, las dos últimas están relacionadas, y es que genera una atmósfera lúdica muy distendida, que fomenta la creatividad, que es una de sus piedras angulares, ¿no? Y para ello utiliza técnicas plásticas y de creatividad. O sea, haciendo una metodología de estas de Design Thinking, si no os lo estáis pasando bien, es que hay algo que no estáis haciendo bien, ¿vale? Porque se tiene que pasar bien. Bueno, aquí tenéis, como luego os dejaremos esta presentación, aquí tenéis las reglas del Design Thinking, que es mejor cantidad que calidad. Es una metodología horizontal, es muy democrática, porque como se trabaja en equipo, permite trabajar a gente con diferentes títulos, ¿vale? Y niveles al mismo nivel, y eso es muy enriquecedor. Está centrada en el usuario. Es una metodología ágil porque evita que la gente se enzarce en discusiones. Se trata de hacer, no de hablar, no de debatir, ¿vale? Se invita a construir sobre las ideas de otros
y además fomenta la creatividad y que sea muy divertida, ¿vale? Además, evita prejuicios, fomenta la creación de ideas locas, salvajes, innovadoras, ¿vale? Pero a la vez es una metodología que te obliga a estar muy concentrado, que es muy, muy intensa, en muy poco tiempo, pero tienes que estar concentrado porque pide el 200% de ti. Pero además invita a equivocarnos. Y es que ya veremos más adelante que es una metodología basada en iteraciones, no es lineal, no es un proceso lineal, sino que según voy detectando errores, me permite corregirlos. Por eso, yo, si hay algún estudiante mío por aquí, lo sabrá, les invito a equivocarse mucho y muy rápido, porque cuanto antes me equivoque, antes voy a dar con la solución buena, ¿vale? Además es una técnica que invita a dibujar, es muy visual y muy respetuosa con los turnos de palabra, porque lo que busca es evitar que se enreden en conversaciones o en debates que no llevan a ningún lado, ¿no? Por eso es tan ágil. ¿Y cómo es? Pues aquí tenéis el esquema. Os he dicho que alternaba, veis unos rombos de fondo que son grises y alterna fases divergentes con fases convergentes y a la vez está estructurada en 5 pasos. El primero que veis en azulito es empatiza, conoce a la persona que sufre ese problema o que va a ser el usuario de eso que vas a diseñar, ¿no? Entiéndele y obsérvale. Y cuando ya sabemos a lo que nos enfrentamos, solo entonces se podrá bien definir el problema y el enfoque con el que yo me quiero aproximar, ¿vale? Por ejemplo, no es lo mismo diseñar un coche para una persona joven, si queremos que se adecue perfectamente, que para una persona mayor que tiene determinados problemas. Si queremos facilitarle la vida, le tendremos que preguntar, oye, ¿y en qué se diferencia? ¿Qué necesitas tú al conducir para conducir más cómodo? Por ejemplo, ¿vale? A uno y a otro. Por eso, en ese momento es cuando realmente podremos definir bien el problema. Iremos, vamos a hacer un coche especial para personas mayores, ¿vale? Por ejemplo, cuando ya tenemos definido el problema, solo entonces pasamos a la fase de ideación. A ver, todos los diseñadores y en general todos los oficios creativos, lo que nos gusta es la creatividad y nos lanzamos primero, si nos dejan, nos lanzamos directamente a idear, pero esta metodología lo que hace es que nos pone un freno y nos dice, espérate, piensa, define, entiende y luego idea. Bueno, pues aquí hemos llegado a la ideación. Veis que en la fase de observación vamos a tener una etapa divergente y vamos a tener que acotar esos problemas que vamos a acometer para poder idear ya sobre un problema fijo, no sobre un problema gigante ni sobre una multitud de problemillas, ¿vale? Ideo, una vez elegido una idea y la he validado, prototipo, la pruebo y una vez la he probado veo qué es lo que no funciona y reflexiono y vuelvo al comienzo. Todas estas flechas que veis que van de un circulito a otro es porque es una metodología que me permite, cuando yo detecto un problema, irme para atrás, coger otra solución y volver a evolucionar. Bien, esto es lo mismo que os he dicho antes, pero menos lioso, ¿vale? Empatía, definición, ideación, prototipado y testeo. ¿Qué hacemos en la fase empatiza? Os he puesto algunos ejemplos también para que veáis, voy a pasar muy rápido por ellos, ¿vale? Para que veáis cómo se trabaja. ¿Qué hago en empatiza? Observa y comprende, ¿no? Pues, por ejemplo, esto es un trabajo que hicimos nosotros en un workshop que hicimos en la Real Fábrica de Cristales de la Granja, aquí en Segovia, en España.
Es una fábrica de cristales del siglo XVIII, es patrimonio de la corona, pero sigue en funcionamiento. Pero además preserva no solamente el edificio y las piezas que tienen él, sino que además preservan el oficio de vidrieros, que ya no hay mucha gente que lo pueda llevar a cabo. Esto pasa también con la artesanía, lo digo porque vayáis tomando notas, ¿vale? Para ver cómo abordar el reto. Bueno, pues nosotros cuando fuimos ahí, el reto que nos planteaban es cómo hacer. La fábrica tenía muchísimas patas, muchísimas partes, tenía una parte de custodia de bienes, tenía otra parte que era el oficio, tenía otra parte de formación, tenía otra parte que era el museo, y entre sí no acababan de estar coordinadas. Y cuando llegamos nosotros allí nos pidieron que viésemos, el reto era ver cómo se podían coordinar y cómo podían conjuntamente generar una sinergia para potenciarse. Pues ahí, en la fase de empatiza, nosotros nos fuimos a hablar y observamos lo que hacía cada uno de los miembros de cada una de las partes de la fábrica. Arriba tenéis a Concha, que era la que se encargaba del área de formación. Abajo teníamos, creo recordar que se llamaba Javier, que era el que se ocupaba de tallar los vasos. Esos vasos que veis en la diapo tardaban una semana en tallar cada vaso. ¿Qué pasaba? Que esto también vive del turismo. Cuando llegaban los turistas y le preguntaban que qué hacía, y él les contaba cómo se tallaba eso manualmente y que tardaba una semana en hacer el vaso, perdía la concentración y fastidiaba la pieza que estaba haciendo, con lo cual había perdido una semana de trabajo. Si nosotros no hubiésemos hablado con él, no nos hubiésemos dado cuenta nunca de que era del problema que tenía, ¿vale? Entonces, eso es lo que se hace en la fase empatiza. ¿Qué se hace en la fase define? Con toda esa información que hemos recopilado de esas entrevistas, de esa observación, de preguntar, tal, se vuelcan, ¿vale? Y se agrupan, se destilan y se procesan. Y entonces se ve y se ponen en relación. Y entonces se ve cuáles son los problemas o cuáles son los rasgos comunes que tienen todas esas personas, ¿no? En la fase de ideación, una vez ya hemos definido con cuál de los problemas y con cuál de los retos nos vamos a quedar, bueno, pues lo que hacemos es, vale, vamos a pensar cómo dar solución a este problema. Y entonces ahí veis que otra vez hay un montón de post-it, porque nos encantan los post-it a los diseñadores, ¿vale? Entonces aquí se generan un montón de ideas que pueden ser muy locas, ¿vale? Etapa divergente. Y otra vez, cuando se tienen todas esas ideas, se agrupan, etapa convergente. Y se dice, a ver, ¿qué ideas podemos poner conjuntamente? ¿Qué ideas hablan de lo mismo? ¿Qué ideas son las más viables? ¿Vale? Y a partir de ahí, prototipamos. Se pueden prototipar más de una idea, por supuesto, ¿vale? Pero una de las características de esta metodología es que siempre se puede volver para atrás para retomar cosas que hemos investigado antes, ¿vale? Aquí también veis, y os va a venir muy bien para que veáis qué tipo de cosas se pueden hacer, un prototipado de estas características es lo que llamamos un prototipado rápido, ¿vale? Es un prototipado que puede ser bien dibujos, bien maquetas, o por ejemplo lo que estáis viendo abajo, lo de arriba es de un workshop de 4 días, me parece que hicimos, en la Asociación de Diseñadores de Madrid, concretamente en el Encuentro Iberoamericano de Centros de Diseño de hace 2 años, ¿vale? Y como no tenían cosas para prototipar, lo que hacían era dibujos. La parte de abajo es un prototipo un poquito más elaborado que surgió del trabajo que os he comentado antes en la granja. Pues veis que por un lado tenemos unos moldecitos que son de impresión 3D, pero además, bueno, ahora veréis en la fase de testeo también hicimos un prototipo de una aplicación de realidad aumentada para unir
todas esas secciones diferentes que tenía la Real Fábrica estaban unidas por una historia. Utilizamos storytelling y una aplicación de realidad aumentada para conectar todas las diferentes fases y diferentes partes de la Real Fábrica, ¿vale? Y aquí estamos precisamente el último día de ese workshop, estábamos testando si funcionaba, no funcionaba y para poderlo evolucionar. Bien, y efectivamente, si no, lo que no funcionaba, pues se evoluciona. Vale, herramientas. Porque ya os he dicho que, vale, esto es como si te regalan un estuche pero te lo regalan de lápices, pero te lo regalan vacío, un plumier pero te lo regalan vacío, ¿no? Vale, bueno, pues ¿qué herramientas vamos a meter dentro? Pues se pueden utilizar muchísimas. Hay herramientas que vienen de diferentes disciplinas, de marketing, de sociología, de investigación social, de psicología, de sociología, de diseño de producto, un montón. Bueno, tantas como estas. Además, comentaros que hay herramientas que se pueden utilizar en las diferentes etapas, con diferentes objetivos, ¿vale? De hecho, seguro que hay algunas de aquí que conocéis, todos conocéis la lluvia de ideas, ¿vale? Esto es una tabla que que viene en este libro que tenéis ahí, La Fuente, porque es fantástico, que se han ocupado de recopilar todas las herramientas o muchas de las herramientas que se utilizan para esta metodología, decir en qué fase se utilizan y cuántos días es necesario para ellas. Esta metodología se puede hacer desde en un día, ¿vale? Hasta lo normal es hacerla en 5 días, ¿vale? Dependiendo del grado de definición que queramos dar. Este es el libro que os comentaba, os lo dejo como una reseña. Bien, vamos a empezar a prepararnos, ¿no? ¿Cómo nos preparamos para hacer una dinámica de este tipo? Lo primero que tenemos que ver es cómo abordamos el reto y cómo definimos el reto. Tenemos que mirar, lo primero, si el planteamiento que nos dan permite un resultado abierto, porque para poder dar la solución óptima. Yo el otro día ponía un ejemplo a mis alumnos y decía, es como si un cliente llega y te dice, quiero que me hagas la imagen corporativa de mi empresa, quiero un logo rojo y redondo. Entonces tú dices, bueno, pero es que dime qué quieres, cuál es tu objetivo, tu misión, tu visión, y yo te digo si el logo que quieres va a ser rojo, te va a representar bien, si la forma redonda te va a representar bien. Uy, madre. ¿Vale? Si te va a representar bien o no. O sea, no me des la solución, ¿vale? Tiene que estar también el pensamiento centrado en el usuario, ¿vale? No puedo diseñar porque sí, sino tiene que estar pensando, el planteamiento tiene que estar pensado para solucionar algún problema que tenga que ver con problemas reales de las personas y teniendo en cuenta al usuario, ¿vale? Y es mejor si está acotado a un único grupo de usuarios, porque se puede definir mucho más. Este es el ejemplo que siempre ponemos, ¿no? ¿Cuál de los 3 retos, según lo anterior, estaría bien enunciado? Si yo os digo diseñad un hacha, pues seguro que vais a diseñar un hacha estupenda, pero siempre más bonita, más grande, más pequeña, más ligera, más pesada, más afilada, menos afilada, pero siempre va a ser un hacha, porque la solución está implícita en el enunciado. Sin embargo, si yo os digo diseñar una herramienta para talar árboles, a lo mejor no diseñáis un hacha, a lo mejor resulta que es que funciona muchísimo mejor una sierra, ¿vale? Y si os digo diseñad una herramienta para talar árboles para personas con poca fuerza, es que incluso a lo mejor se os ocurre
inventaros la sierra eléctrica, ¿vale? Entonces, habéis visto cuál es la diferencia, ¿no? En un caso me dan la solución hecha, en otro caso me plantean un reto y yo puedo dar la mejor solución. Entonces, nuestro briefing, el que os han dado, el que os vamos a compartir, ¿está bien enunciado? Sí, está bien enunciado, pero no está acabado de enunciar, vais a tener que acabar de definirlo vosotros. La preparación del equipo, voy aquí controlando la hora, ¿vale? Vale, la preparación del equipo. Para que os vayáis organizando, tenéis como equipos de máximo 9 personas. Entonces, en estas dinámicas es muy importante dos cosas. Son que los equipos que funcionan bien son interdisciplinares. Cuanto más diferentes seáis, mejor. Veis que ahí hay dibujada una T. Esto quiere decir que una persona tiene que ser experta o saber un montón del tema que tratéis, ¿vale? Va a ser el que tiene que profundizar y bucear en ese tema, y los demás, cuanto más dispares sean, más van a enriquecer el equipo, más herramientas va a tener el equipo. También veis que hay 3 figuras, el maestro Yoda, ¿vale? En este caso el maestro Yoda soy yo, que soy la que os estoy contando cómo se hacen este tipo de dinámicas, el guía, que vais a tener que elegir un guía en vuestro equipo para que lidere estas dinámicas, y después el resto de personas que ya veremos que tendréis que elegir un portavoz, etc. ¿Vale? Por eso es muy importante, y ya me estoy adelantando a la última parte de la charla, que aquí tenéis un ejemplo de ficha. Es muy importante que os conozcáis, que conozcáis al equipo, vuestras fortalezas, vuestras debilidades y en qué sois buenos y cómo sois, ¿vale? Para poder repartir trabajo y poder repartir roles y hacer que sea un equipo ganador. La preparación del espacio. Estas dinámicas requieren espacios que sean muy flexibles, ¿vale? Donde te puedas poner de pie, pegar post-it en la pared. La grandísima ventaja, que nos ha traído muchas cosas malas la pandemia, pero también el virtualizarnos, la grandísima ventaja del espacio virtual en el que vamos a trabajar nosotros con Miro es que, bueno, ese espacio lo podéis customizar como queráis, pero ya tenemos como nuestro espacio de trabajo, ¿vale? En la nube, que ahora vamos a ver cómo es. Los materiales, hemos dicho que es una técnica que trabaja con creatividad, o sea que hoy, cuando acabemos de trabajar de esta jornada del workshop, tenéis que buscar por vuestra casa todo tipo de materiales que os permitan dibujar, recortar, todo lo que utilicéis para hacer manualidades, bienvenido sea, ¿vale? Y lo tenéis a mano. Bien, el post-it. Este es yo creo que el gran protagonista, ¿no? Estas metodologías, este tipo de dinámicas no consiste solo en poner post-it, sino en ponerlos de una manera concreta. ¿Cómo lo hago? Pues mirad, no podéis escribirlo, como diríamos en España, el Quijote, ¿vale? No podéis escribir vuestra vida en el post-it, not too much. No podéis ser excesivamente escuetos y poner una sola palabra. ¿Por qué? Porque una sola palabra para vosotros significa una cosa y para mí otra cosa completamente diferente, ¿vale? Not too short. ¿Qué tenemos que poner? Una frase que tenga sentido en sí misma, o sea, sujeto, verbo, predicado, ¿vale? Y que sea autoexplicativa, que cualquiera que coja mi post-it entienda perfectamente qué es lo que quiero decir, ¿vale? Además, está especialmente indicado que dibujéis. No hace falta ser Leonardo da Vinci. Un dibujo puede ser muy bueno en la medida en la que comunica y punto. No tiene que ser bonito, ¿vale? Y si no, como estáis en el entorno digital, lo que funciona muy bien es que capturo imágenes y las pego en el tablero de Miro, si no las sé dibujar. El tiempo es nuestro aliado, ¿vale? En este tipo de dinámicas es importantísimo ser súper rigurosos con el tiempo, porque si no, no funcionan. Son tiempos muy cortos y vais a tener que elegir a alguien que se ocupe de medir el tiempo, porque si no, se demoran demasiado, ¿vale? Bien, ¿y cuál es el proceso? Y ya vamos acabando.
Sabéis que el reto es diseñar un espacio, producto, servicio que fomente la reflexión y la acción sobre algún problema que hayáis detectado y que tenga que ver con los ODS, ¿vale? Entonces, con esto en la cabeza, vamos a ver cómo vamos a empezar a trabajar sobre ello. Bien, en la fase empatiza tenéis este repertorio de herramientas, algunas ya las conocéis. ¿Cómo empatizo yo? Primero tendré que saber qué reto o qué problema es al que quiero enfrentarme. Una vez he detectado ese problema, porque claro, eso es lo que falta en el briefing. Me han dicho, tú, dibujo libre, detecta un problema y ya lo solucionas o planteas una solución. Pues tengo que primero ver qué problema quiero tratar. Cuando haya detectado ese problema, que ahora vamos a ver algún problemilla que podamos tratar, entonces tengo que ver a quién afecta, ¿vale? ¿Quiénes son los agentes implicados? Cuando haya detectado a esos agentes, entonces sí, puedo aplicar estas herramientas. Por ejemplo, les puedo entrevistar, les puedo preguntar, les puedo pasar un formulario para saber qué les preocupa, ¿vale? Yo quiero saber qué les preocupa, qué quieren, qué desean, a qué tienen miedo, qué temen, qué anhelan, ¿vale? ¿Cuáles son sus objetivos? O directamente les puedo observar. Ponía el otro día un ejemplo de imaginaros una encuesta a la puerta de un supermercado. Si yo me pongo en la puerta de un supermercado y pregunto a la gente que si va a comprar, que qué le parecen mejor los productos ecológicos o los ultraprocesados y que qué va a comprar, pues la mitad de la gente me va a decir no, yo productos ecológicos, maravillosos. Otra cosa sería si yo después de preguntárselo fuese detrás de esas personas sin que se diesen cuenta y me pusiese en el lineal de productos ecológicos y viese si de verdad están cogiendo productos ecológicos o no. Porque entonces me daría cuenta de que el 50% de la gente que me ha dicho que va a coger productos ecológicos no lo hace. Lo bueno de la observación encubierta es que si no me ven, la gente actúa como si no estuviese, ¿vale? Es muy fiable. Entonces, ¿cómo puedo? La pregunta es, estamos online, ¿cómo puedo observar a la gente? Bueno, es que las redes sociales nos dan ahí una ventana al mundo espectacular, ¿vale? Entonces puedo rastrear noticias, puedo rastrear redes sociales, puedo hacer un montón de cosas para hacerme con el usuario. O también, cuando tenga información de estos, hacer un usuario persona, que es un usuario prototipo sacado de información real, ¿vale? Y pasamos a la fase de definición. Tenía controlados los tiempos pensando que iba a la segunda, creo que voy en tiempo. Vale, entonces, ¿qué herramienta vamos a utilizar para la definición del problema, del reto? Pues una herramienta que se llama Simplex, que se trata primero de detectar hechos que les pasan a esos usuarios o a esos agentes implicados, convertir los hechos en retos, y esto es lo más difícil, ¿vale? Y a partir de esos retos, dar soluciones, ¿vale? Cada una de estas etapas tiene una fase divergente y una fase convergente, que ahora vamos a ver, ¿vale? Como hemos dicho antes, las etapas divergentes, siempre, por ejemplo, en la ideación se utiliza esta herramienta. Etapa divergente, lluvia de ideas, que conocéis todos, ¿vale? Etapa convergente, lo que hago es enfocar, poner foco en las diferentes propuestas y de ahí seleccionar las mejores y las que permitan una evolución. Es más, ¿cómo se pasa de una a otra? Se vota. Ahora os lo voy a contar, ¿vale? Genero un mogollón de ideas, las agrupo
entre sí, generando como una especie de nubes. Como veis ahí, veis papelitos que hay más papelitos juntos, ¿no? Bueno, pues esos son nubes conceptuales de ideas que tienen algo en común, ¿vale? Pues, por ejemplo, bueno, luego vamos a ver un ejemplo, que tengan algo en común. Las nombro y el equipo vota qué ideas son las que nos vamos a quedar para trabajar, ¿vale? Esa es la fase convergente. Y ya estamos ante vuestro tablero de dibujo. Creo que estoy yendo muy rápido, luego si no os habéis enterado de algo me lo preguntáis, pero ahora vais a ver cómo se aplica en esta parte. Yo he puesto aquí todas las chuletas que llamamos aquí, los recordatorios, para que os acordéis de todo, ¿vale? Veis las 5 fases con sus colores para que las reconozcáis, las reglas que hemos comentado antes y el esquema de la metodología. ¿Qué hemos dicho? Que primero tenemos que conocer al usuario, pues lo tendremos que poner donde pone Target. Aquí ponemos una foto de mi usuario y empiezo a preguntarle cosas y voy poniendo qué le pasa, qué le preocupa, qué problemas tiene, qué es lo que quiere, etc. De todo lo que me haya dicho ese usuario, de todo lo que le haya entresacado yo, extraigo los hechos. Me ha dicho que le pasa, pues por ejemplo, a ver, me voy a adelantar. Estábamos hablando de elegir un reto. Bueno, pues veréis que uno de los ejemplos que os he puesto yo y que he estado dando muchas vueltas estos días es el tema de la pobreza energética. Ahora el precio de la luz está por las nubes, el del gas está empezando a subir, está en las noticias todos los días y ahora que empieza el invierno es un problema muy importante, ¿no? Entonces, si yo quiero investigar y aportar una solución a ese problema de la pobreza energética o el problema energético en general, lo que tendré que ver es a quién afecta y a esas personas decirles ¿qué te preocupa? Y entonces esas personas me pueden decir, bueno, pues es que en invierno no tengo con qué calentar la casa o no tengo cómo hacer la comida o, por ejemplo, una cosa que igual no se nos ocurre así a priori, pero no tengo acceso no puedo enchufar nada electrónico, o sea, olvidémonos de ordenadores, de internet, de nada que tenga que ver con electrónica, ¿no? Imaginaros la desconexión total, ¿vale? Eso es lo que nos están diciendo los usuarios que les pasa. Y dependiendo de a quién le pregunte, me van a decir una cosa. De eso que me digan, yo lo voy a pasar al panel de hechos. Un hecho es que estas personas no tienen cómo calentarse, ¿vale? Porque no se pueden conectar a la red. Un hecho es que no se pueden conectar a la red, ¿vale? Eso estaría en la parte de hechos. Veis que la herramienta Simplex ya la he integrado en los paneles, ¿vale? La parte de hechos está en Empatiza porque me ayuda a conocer al usuario, la parte de retos está en la parte de Define y la parte de idea está la parte de soluciones está en la parte de idea, en el panel de idea, ¿vale? Bien, hemos quedado que usuarios que sufren pobreza energética me han dicho que tienen frío en invierno, calor en verano, no pueden conectar nada, están desconectados del mundo, pero además no pueden hacer la comida, etc. Todo eso lo paso a hechos. Y ahora, importante, ¿cómo planteo los retos? ¿Vale? Un reto no es más que dar la vuelta a un hecho, dar la vuelta a un problema, ¿vale? Es darle la vuelta como un calcetín y reformularlo. Es decir, si a mí me han dicho que no se pueden calentar en invierno y no se pueden enfriar en verano porque no pueden conectarse a la red, ¿vale? Por ejemplo, un reto sería cómo consigo
que puedan calentarse en invierno y refrescarse en verano sin tener que estar conectados a la red, ¿vale? Como yo no he planteado una solución, no he dicho cómo lo voy a hacer, hay 1000 soluciones diferentes. Por ejemplo, se me podría ocurrir que la solución está en la propia vivienda, construyéndola de manera que aísle. O podría decir, bueno, pues pongo paneles solares y que generen su propia energía. Vamos a ver ahora cómo, ¿vale? Veis que tengo muchísimas soluciones, incluso algunas locas, ¿no? Que puedo decir, pues que reutilicen, están en un sitio de mucho viento, que utilicen el viento para generar su propia energía. A lo mejor a priori parece descabellado, pero ojo, que luego puedo llegar a sentar esa idea, ¿vale? Estamos en la etapa de retos. De esos retos se vuelven a votar y se pasan a la fase de soluciones. Y en la fase de soluciones es cuando voy a decir, vale, tú me has dicho que utilicen el viento, que están en un sitio que tiene mucho viento, ¿cómo lo utilizan? Y ahí es donde nos ponemos todos a pensar para ver qué tipo de soluciones se pueden dar. Pues se puede poner una turbina no sé cómo, pues pueden utilizar el molino de agua que tienen para utilizarlo como molino de viento. Yo qué sé, me estoy inventando tonterías, ¿vale? Pero para que veáis un poco cómo funciona. Y a partir de esa fase de ideación se votan las ideas que sean más viables y se pasa a la fase de prototipado. Vale, como esto yo lo he dicho muy rápido, ¿vale? Os he hecho una chuleta aquí. Esto es la fase de definición. Esto es lo que hay en cada panel que vais a tener que vosotros hacer en vuestro Miro, ¿vale? La fase de investigación, la fase de definición y reto, la fase de ideación y las fases divergentes y convergentes que hay en cada uno de esos pasos. Siempre, primero doy muchas ideas y luego converjo. Las ideas que yo vote, o sea, las que yo saque de la fase convergente pasan al siguiente panel y vuelvo a hacer una fase divergente. Sé que esto suena un poco lioso, pero espero que me estéis entendiendo. Por si no me estáis entendiendo, os lo he puesto en una chuleta. Y aquí ya directamente veis que en la anterior y en esta ya os he puesto cuánto tarda cada fase. 5 minutos divergente, 10 minutos convergente. Apunte. Y ya voy acabando y creo que estoy en tiempo. Es que ahora no puedo ver el cronograma. Vale. La fase divergente la hace todo el equipo a la vez. Cuantas más ideas, mejor. La fase convergente entra en juego el guía. El guía que hemos visto antes, el Jedi. ¿Vale? Ese guía va a ser el que va a ir cogiendo los post-it digitales que haya ido poniendo cada uno del equipo y va a ir leyéndolos en alto. Y va a ir diciendo, a ver, equipo, ¿este post-it pensáis que va aquí? Y va a ir haciendo montones. ¿Este con qué está relacionado? ¿Con la primera idea que hemos dicho o con la segunda? Y alguno dirá, pues con ninguna de las dos. Pues ala, otro montón diferente, ¿vale? Y vais a ir haciendo esas agrupaciones de post-it todos juntos, preguntando a todos, pero solamente una persona los mueve, ¿vale? Que es el guía, es el maestro de ceremonia. Importante cuando empecéis la dinámica es que hagáis este primer ejercicio de toma de contacto, de conoceros. Yo ahí os he dejado un ejemplo de guía que pongo, que me gusta mucho utilizar, que pone cuál es mi superpoder secreto y cuál es mi kriptonita. Todos somos muy buenos en algo, aquí no vale la modestia, todos somos muy buenos en algo y tenemos algún punto débil, ¿vale? Bueno, pues lo mejor que podemos hacer por nuestro equipo es decirlo, ¿vale? Porque entonces mi punto débil puede ser el superpoder de otro y así podéis repartir los roles, ¿vale? Más cosas. Además ahí hay una cosa que pone mi especialidad. ¿Por qué? Tened en cuenta que aquí vais a tener que entregar una presentación y un vídeo y además vais a tener que hacer un prototipo. Bueno, pues en la medida, y además tenéis que exponer, entonces en la medida
que alguien sea bueno tenga alguna habilidad que sea aplicable, fantástico, porque más vamos a ganar el equipo, ¿no? Ahí tenéis lo que tenéis que elegir, un guía, un portavoz y un timer, y un poco cómo funcionan estas dinámicas. Y aquí es donde tenía yo el reto que os iba a lanzar para que vieseis, bueno, lo que hemos dicho, ¿no? No solamente queremos que solucionéis un problema, sino queremos que generéis debate en torno a este problema. Es decir, yo antes os he dicho lo de la pobreza energética, pero ahora os voy a dar para que veáis que hay muchas más soluciones. Comentábamos, una de las cosas que nos decían es que no podían enchufar nada, ¿vale? No pueden enchufar electrodomésticos. ¿Qué os parecería si yo cogiese un microondas de estas personas, le pusiese un panel solar, de manera que no tuviese que conectarlo a la red, que fuese autónomo? Ah, pues guay, muy bien, ya tiene un microondas solar. Vale, pero vamos más allá, porque con acciones puntuales a lo mejor es muy complicado tener impacto, ¿no? ¿Qué pasaría si yo, en vez de arreglar un microondas, montase un taller al que viniese una comunidad de gente que supiese arreglar cosas y trastear con paneles solares, y la gente que lo necesitase trajese todos sus electrodomésticos para que ahí en el taller se los customizasen y se los hiciesen solares? Bueno, pues esto ya empieza a tener un poquito de calado. Puede ser una locura, ¿eh? ¿Qué pasaría si yo además esta comunidad empieza a crecer y empiezo a generar una red digital en la que propague este tipo de laboratorios por todo el mundo? Anda, pues a lo mejor ya tiene mayor alcance. ¿Veis un poco por dónde voy? Lo mismo pasaría con el plástico. Sí, está muy bien reciclar, meter el plástico en la bolsa amarilla, pero ¿qué pasa cuando subo de escala y me encuentro con, bueno, estas islas de plástico, ¿no? ¿Cómo podría hacer yo, siendo diseñador, desde el diseño, para innovar, para generar un estado de opinión y para conseguir que mis acciones tuviesen repercusión más allá de una acción puntual? ¿Vale? Ahí tenéis un listado de los pasos. Lo primero que hago es elegir el reto, crear el equipo, mapear los públicos. Esta es la chuleta que os decía, ¿vale? Paso a la etapa de hechos, donde vuelco lo que les pasa. De la de hechos converjo, paso a la de retos. En la de retos igual diverjo y converjo y paso a la de soluciones. Y lo tenéis ahí marcado. ¿Cómo paso de una a otra? Convergiendo y votando. Atención, nunca deis más votos que nubes o que ideas tengáis, porque entonces no hacéis nada, ¿vale? Y lo último que os quería comentar es que es muy útil, molan un montón los post-it de colores. Yo me vuelvo loca, me vuelvo loca entrando en las papelerías, pues no os quiero contar en Miro que tengo materiales infinitos digitales de todos los colores, ¿no? Vale, veis en estos paneles que todos los post-it van siguiendo como un reguero de color. Es muy cómodo que, por ejemplo, en hechos, cuando hayáis detectado un hecho que queráis evolucionar, convertir en reto y hallar soluciones, ya pongáis todos los post-it que están relacionados con ese hecho, que los pongáis en el mismo color, ¿vale? Y sigáis así durante todos los tableros, porque así me va a permitir seguir hacia atrás o hacia adelante. ¿Veis? Aquí hay desarrolladas varias ideas, la parte azul, la parte amarilla y la parte rosa. Y hasta aquí. Recordad que en cualquier momento podéis hacer una copia del tablero de Miro, ¿vale? Y hasta aquí mi presentación